Hola, muchas gracias a Derecho a Vivir por invitarme a venir esta tarde y a todos ustedes por escucharme. Vengo representando... Ay, si se me oye bien. Sí, yo soy madre de una adolescente con autismo que tiene ahora 14 años y la verdad es que no hubo diagnóstico prenatal, aunque ella tiene también una discapacidad física. Y dentro del colectivo de la discapacidad, del CERMI, hay personas con discapacidad psíquica, con discapacidad intelectual, con discapacidad física o con discapacidad sensorial. Es decir, que no todas las personas con discapacidad representadas en el CERMI están dentro del grupo que participa del aborto eugenésico, como decía Gador. Sin embargo, el CERMI defiende la supresión del aborto eugenésico en todos los casos. Es decir, que dentro del CERMI a lo mejor hay personas que no están en contra en general. A ver si se me oye. Dentro del CERMI hay personas que pueden no estar en contra del aborto en general, pero sí están en contra del aborto eugenésico porque supone una discriminación hacia las personas con discapacidad. A ver si encuentro la presentación. Ahí está. A ver. Entonces, el título de la ponencia es la discriminación por discapacidad en el derecho a la vida prenatal, porque la propia ley vigente del año 2010 habla de vida prenatal. Como os decía, el CERMI no tiene una posición institucional sobre la regulación del aborto. No forma parte de los asuntos de los que se ocupa en general. Pero sí tiene una posición beligerante contra la discriminación por discapacidad, en cualquier contexto que se produzca de manera explícita o tácita, y se hacen propuestas para que la legislación española erradique ese trato desigual que va en contra de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que aprobó la Asamblea de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y que forma parte de nuestro derecho desde el 3 de mayo de 2008. ¿Se me oye o no? ¿Ahora se me oye? Sí, vale. El CERMI tiene la misma opinión que el Movimiento Asociativo Europeo de la Discapacidad, que desde el año 2003 fijó su posición sobre este asunto. En nuestra sociedad hay mucha confusión ante la discapacidad, porque por un lado hay muchísimas leyes que proclaman la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y la no discriminación, pero por otra parte se acepta con naturalidad, como nos ha contado antes Mónica y luego el doctor Rodríguez, incluso se promueve por algunos desde sectores profesionales como pueden ser médicos o periodistas, o también desde el ámbito informal, familiares y amigos, el aborto eugenésico basado en la discapacidad del feto. He puesto esta foto de estas montañas en China para reflejar un poco la confusión que hay, porque es una materia en la que hay mucho sufrimiento y mucho dolor y cuesta distinguir bien cuál es el camino correcto. Mi propuesta es que subamos en un helicóptero y nos elevemos por encima de esa niebla para ver la cuestión desde más arriba, donde todo se ve un poco más claro. La Convención de la ONU sobre los derechos de la discapacidad es un tratado de derechos humanos específico de las personas con discapacidad y consagra el modelo social de la discapacidad, lo que implica un cambio de gafas. Muchas veces el problema no está en las cosas que miramos, sino en la forma en que las miramos. En este caso, personas.
La convención se aprobó en el año 2006, como os decía. Los derechos humanos son los derechos fundamentales que tiene toda persona humana, tanto por su propia naturaleza, corpórea, espiritual y social, y también lo son tanto desde el punto de vista individual como de las minorías, como son el grupo de personas con discapacidad, y que deben ser reconocidos y respetados por todo poder y autoridad y toda norma jurídica positiva, y desde un punto de vista positivo legal son los que reconocen los diferentes ordenamientos jurídicos, es decir, las constituciones de cada país. En España hay unos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y también son derechos humanos en España los que reconocen los tratados internacionales que España ha suscrito, como es la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué surgió la... al elaborarse la convención se hizo un manual para parlamentarios, para los miembros de los parlamentos de todo el mundo, para que promovieran su ratificación, la difundieran y velaran por que se aplicara. Entonces, las personas con discapacidad siguen estando entre las más marginadas de todas las sociedades, y aunque los tratados de derechos humanos han cambiado vidas en todo el mundo, estos beneficios no han llegado a las personas con discapacidad. Son los últimos de la fila en ver respetados sus derechos humanos, y al negárseles las oportunidades que les permitirían ser autosuficientes, pues tienen que recurrir muchas veces a la amabilidad o la caridad de otros. Cada vez hay una conciencia mayor de que no es aceptable negar sus derechos humanos a 650 millones de personas. Esa era la cifra que se manejaba en 2006. Ahora, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, son 1.000 millones de personas las que tienen discapacidad, y si contamos a sus familias hablamos de 3.000 millones de personas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la respuesta de la comunidad internacional a esta larga historia de deshumanización, discriminación y exclusión. La Convención es histórica y rompió moldes en muchos aspectos, y se negoció en un plazo muy breve. En 2001 se nombró un comité y en 2006 se aprobó. En su elaboración participaron muchas personas con discapacidad. Quiero contaros en qué ha consistido el cambio de gafas que ha significado la Convención, desde el modelo tradicional, pasando por el modelo médico y llegando al modelo social. El modelo tradicional, que aún sigue vigente en algunos países en desarrollo, se basa en atribuir a las diferencias un significado especial, pero un significado generalmente negativo, un estigma, unos estereotipos y unas actitudes negativas hacia la persona que tiene discapacidad. Muchas veces se atribuye a la discapacidad a un pecado de los antepasados, al destino. Esa forma de ver la discapacidad hacía que la sociedad considerara a las personas con discapacidad como no iguales, y al no considerarlos iguales se les podía ridiculizar, se les podía eliminar, se les podía abandonar. Espacio para las personas con discapacidad, el único trabajo es el de ser payaso, bufón de la corte, espectáculos de monstruos. Si vamos al Museo del Prado, pues se ven cuadros donde se ven las personas con discapacidad como estaban representadas. Estas visiones todavía perduran en cierta forma, y a mi modo de ver, el aborto eugenésico es un vestigio de este modelo. A partir del siglo XIX, con el avance de la ciencia médica, hay un cambio de mirada, más caritativa, más de protección. Se empiezan a crear asilos para los niños abandonados, escuelas especiales, hospitales, pero se considera que las personas con discapacidad son incapaces de vivir vidas normales. Se aplaza su vida hasta una curación que casi nunca es posible. Aunque hay muchas diferencias en países en desarrollo, pues el 80% de las discapacidades se pueden prevenir. En países como el nuestro,
el 80% de las discapacidades no tienen cura. El problema con esto es que la caridad no forma parte del proceso de desarrollo de un país, están al margen, y que el enfoque médico se centra en el déficit. Se establecen categorías, se ponen etiquetas y eso conlleva segregación. Quiero decir, porque yo no soy médica, soy abogada, y hablo con médicos en relación con los derechos de las personas con discapacidad, que el cambio al modelo social que ahora os voy a contar no significa un rechazo a la medicina, es decir, las personas con discapacidad necesitan servicios médicos y hay muchos médicos que no tienen ese modelo médico en la cabeza, que no ven exclusivamente a las personas con discapacidad como pacientes, sino que los ven como personas y a los niños en concreto y que promueven su inclusión y un trato como personas. Al modelo social se llegó porque las propias personas con discapacidad, sobre todo las que tenían una discapacidad física o sensorial, empezaron a cuestionar el modelo médico y también algunos padres. El foco de atención se traslada. El problema ya no está en la persona y sus deficiencias exclusivamente, sino en las barreras que hay a su alrededor que le impiden participar en la sociedad, en las actitudes hacia esas personas, en cómo se organiza la sociedad y en el entorno. Y se empieza a elaborar todo un modelo en el cual las personas con discapacidad tienen derecho a llevar la misma vida que las demás personas, en la escuela, en el trabajo, en el ocio, en la familia y en la vivienda. Solo pueden respetarse los derechos humanos de las personas con discapacidad desde el modelo social, es decir, teniendo en cuenta que puedan participar en la vida y sobre la base de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Y personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras físicas o de actitudes negativas puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, hay un concepto interactivo. Si la sociedad elimina las barreras y se organiza para que todos podamos participar, la discapacidad se reduce. Y además, la Convención admite que la sociedad y las opiniones dentro de esta no son estáticas, sino que van evolucionando. Tomar conciencia de esto que estamos hablando nos puede ayudar a comprender mejor qué podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno, para respetar y promover los derechos de las personas con discapacidad, proteger sus derechos frente a ataques de terceros y ser agentes de sensibilización. España es un Estado parte en la Convención. Fue de los primeros países que firmaron, el 3 de diciembre de 2007, y está en vigor desde el 3 de mayo de 2008. Los Estados parte tienen que modificar las leyes para adaptarse a la Convención, también los reglamentos, y además cambiar las costumbres y las prácticas existentes que sean discriminación contra las personas con discapacidad. Esta adaptación tiene que estar presente en todas las políticas y en todos los programas. ¿Y qué dicen nuestras leyes? Pues la Constitución española dice que España es un Estado social y democrático de derecho, reconoce la igualdad formal ante la ley sin que quepa discriminación. Aparte, hay otro artículo dedicado a la igualdad material porque los poderes públicos, es decir, gobiernos, parlamentos, jueces, tienen la obligación de remover obstáculos a la libertad y a la igualdad, y la dignidad de la persona es fundamento del orden político y la paz social. También está el artículo 15 sobre el derecho a la vida y el artículo 49 que se refiere específicamente a las personas con discapacidad. La Convención en España es norma de interpretación de los derechos fundamentales, forma parte del ordenamiento jurídico desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado y es invocable directamente ante los tribunales por parte de los particulares. Aplicar la Convención puede parecer tan difícil como en esta foto de Chema Madoz de intentar ensartar en un hilo gotas
agua. Muchas veces las normas internacionales no se aplican, pero la Convención tiene un valor vinculante. En España se dictó una ley en el año 2011 para adaptar la legislación a la Convención y un reglamento que la desarrollaba. Lo que ocurre es que fue una adaptación incompleta. No se incluyó nada sobre el tema del aborto eugenésico, tampoco sobre educación o sobre la modificación de la capacidad, el tema de la actual incapacitación y tutela. La ley orgánica vigente de 3 de marzo de 2010, llamada de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, fue posterior a la entrada en vigor de la Convención, que fue en 2008, y sin embargo es contraria a la misma. ¿Por qué vulnera la Convención? Pues hay 2 párrafos del artículo 15, aunque en realidad son 3 supuestos. El primer supuesto es el de riesgo de graves anomalías en el feto y hasta las 22 semanas de gestación, que han explicado antes. Luego hay un segundo supuesto cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. Y un tercer supuesto dentro del apartado C, cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. Es decir, que aunque la propia Ley Orgánica 2/2010 dice que la vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección y que el legislador debe hacer eficaz, o sea, es una ley que no dice que un feto es una persona, un ser humano, pero sí dice que es vida prenatal y que es un bien jurídico merecedor de protección. Pues cuando el feto presenta discapacidad, esa protección del legislador es menor. Hay un plazo mayor o directamente no hay plazo. El CERMI sostiene que la vida de las personas con discapacidad posee la misma dignidad y valor que cualquier otra vida y debe ser protegida por el ordenamiento jurídico en las mismas condiciones que el resto de vidas y hasta donde llegue la protección legal. En concreto, en la Convención, en relación con la Convención, dentro de la propia Ley Orgánica Española, la 2/2010, hay una incoherencia entre recoger supuestos de aborto eugenésico que son claramente discriminatorios y las prohibiciones de discriminación que hay en varios artículos de la ley a la hora de facilitar accesibilidad a las mujeres embarazadas o decir que no serán objeto de discriminación en los servicios médicos. Sin embargo, en relación a los fetos sí hay una discriminación. Se vulnera, por otra parte, bastantes artículos de la Convención, tanto el propósito de la misma, cuyos fines podemos decir que son 2, promover y proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad del derecho a la vida o a la vida prenatal, o promover el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad, pues esto se vulnera. También se vulnera el artículo 3, que contiene una prohibición de discriminación, que es tanto un propósito de la Convención como un principio y un valor de la misma, como una obligación de los Estados parte de garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales como un derecho. Y también funciona como una garantía antidiscriminatoria, es decir, dentro de la discriminación está cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Lo importante de este tema de la garantía discriminatoria y que es cualquier distinción por motivo de discapacidad es que no es necesaria el reconocimiento de la condición de persona. Es decir, muchas veces, por ejemplo, en relación con la Convención de los Derechos del Niño y con anterioridad se ha hablado
de que no se podía proteger al feto porque el feto todavía no es persona. Y es persona a partir. Cada estado, cada país regula a partir de qué momento se puede considerar que ha nacido persona. Pues la Convención, en estos artículos, en especial el 2.3, protege a la vida humana, aunque todavía no sea considerada persona en la legislación de los distintos países. Vale, sigo porque solo tengo 5 minutos. Hay un comité internacional que vela porque la convención se cumpla y ese comité internacional recibe informes de los países sobre qué están haciendo. Pues bien, España ha pasado su primer examen en octubre de 2011. Para el seguimiento de la convención está, por un lado, el Defensor del Pueblo y, por otro lado, el CERMI, que representa al movimiento asociativo, también hace un informe de derechos humanos anual donde se denuncian vulneraciones. Incluso, como España suscribió el protocolo adicional, agotada la vía jurisdiccional en los tribunales españoles, se pueden presentar quejas individuales ante ese comité internacional. Pues bien, el comité internacional, en sus observaciones finales publicadas en octubre de 2011, después de preguntar al Gobierno sobre la Ley 2/2010, tomó nota de esta ley y recomendó a España que suprima la distinción hecha en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente. Si os fijáis, el párrafo 17 habla de dos supuestos, el de riesgo de graves anomalías en el feto, que llega hasta la semana 22, y después el de enfermedad extremadamente grave e incurable. No menciona el supuesto de incompatibilidad con la vida, no entra en este. Pero sí, al hacer su recomendación al Estado, porque estos son motivos de preocupación y recomendaciones, pues claramente recomienda que se suprima la distinción por discapacidad, esa discriminación. Es importante, aunque no lo he puesto en ninguna diapositiva, que aunque en el supuesto de la ley 10 tampoco es admisible para el CERMI el anterior de la ley que se aprobó en 2003, puesto que contenía una indicación eugenésica por discapacidad que no existían ayudas suficientes y que en la medida en que avanzara en el estado del bienestar, ese supuesto sería ilegal, inconstitucional. Es verdad que hay una ley de autonomía personal y de atención a la dependencia que supuso una promesa importante. Es verdad que se ha quedado corta y en estos momentos de crisis más corta todavía y se está recortando a las madres, a los cuidadores no profesionales de personas con discapacidad, pero la discriminación está en la discriminación en el feto, no en las ayudas con las que cuentan las familias. Sin duda hay que reclamar ese apoyo a las familias y ese apoyo a la autonomía personal de las personas con discapacidad. Pero el fundamento que se utilizó como válido por el Tribunal Constitucional en el año 85, desde el punto de vista del movimiento asociativo de la discapacidad, no es válido. Así que una vuelta a la ley anterior, a esta ley de 2010, no es aceptable para el CERMI. Y cualquier ley que regule el tema del aborto en los próximos meses, como anunció en verano el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y que muchos periódicos, columnistas de muchos periódicos se le echaban encima por pretender suprimir el aborto eugenésico, pues debe mantener la promesa de suprimir el aborto eugenésico. En la presentación pongo algunos links para saber más sobre la convención,
una frase de Inclusion International: no nos prevengan, inclúyannos. Muchas veces se transmite la idea falsa de que el aborto eugenésico va ligado a prevención, y el aborto eugenésico no es prevención, es discriminación. Nunca puede ser prevención la eliminación de fetos. Aquí os dejo una foto de mi hija que como veis no tiene cara de que su vida no valga la pena.